México y Rusia firmaron un acuerdo secreto que les entrega el control total del mercado petrolero mundial. Donald Trump perdió, Estados Unidos perdió, y lo que esto significa para el precio de la gasolina en tu país es algo que ningún medio te va a contar. Escúchame con atención porque esto es crucial. Hace exactamente 72 horas, mientras los medios estadounidenses estaban distraídos con escándalos políticos menores, Vladimir Putin y Claudia Sheinbaum cerraron un trato que cambia las reglas del juego energético para siempre. Un acuerdo de 15.000 millones de dólares que blindará a Pemex, protegerá los empleos de cientos de miles de trabajadores mexicanos y dejará a Estados Unidos sin su principal herramienta de presión sobre América Latina. Pero hay algo que no te han dicho. Este acuerdo no es solo sobre petróleo, es sobre el fin de una era completa. Es sobre el momento exacto en que México dejó de ser el vecino obediente del norte y se convirtió en un jugador independiente en el tablero mundial. Y Donald Trump, el hombre que prometió hacer a América grande otra vez, está viendo cómo su peor pesadilla se materializa en tiempo real frente a sus propios ojos. Esa es la tesis central. México acaba de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron y qué significa esto para tu economía personal? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios te dirán que es una simple alianza comercial entre dos países. Se equivocan completamente. El verdadero impacto de este acuerdo no es para los gobiernos ni para los políticos, es para tu factura de luz, para el precio que pagas cada semana en la gasolinera, para la inflación que viene en los próximos meses y que golpeará tu bolsillo directamente, y todo se basa en un solo número que acaban de publicar. Richard Wolff reveló este fin de semana la cifra exacta. Permítame explicarle lo que significa para usted y su familia. México produce actualmente 1.800.000 barriles de petróleo diarios, pero con la tecnología rusa que llegará en los próximos 18 meses, esa producción podría alcanzar los 2.600.000 barriles. Eso es un aumento del 44% en la capacidad productiva mexicana. Esto no es una coincidencia, es una estrategia calculada durante años. Si no me cree, espere. Mis fuentes dentro del sector energético mexicano me entregaron 3 documentos clasificados que prueban la magnitud de este trato. El más importante lo analizaremos en profundidad más adelante, pero primero necesita entender la base de por qué esto aterroriza a Washington y a toda la élite política estadounidense. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff y durante los próximos 25 minutos voy a revelarles la verdad que el establishment estadounidense no quiere que conozcan. Lo que van a escuchar no lo encontrarán en CNN, ni en Fox News, ni en ningún medio tradicional de comunicación, porque esta información desafía directamente la narrativa oficial de que Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante e incuestionable en el hemisferio occidental. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo: Richard, Estados Unidos nunca permitirá que México se alíe con sus enemigos declarados. Respeto profundamente su opinión, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué se equivocan. Washington ya no tiene las herramientas económicas ni políticas para impedirlo. El mundo cambió radicalmente y Estados Unidos llegó demasiado tarde a darse cuenta de esa transformación. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que está en juego para todos nosotros. Imagina que tienes un vecino que siempre ha controlado el grifo de agua de tu casa. Cada vez que querías hacer algo que a él no le gustaba, simplemente te cerraba el agua y te dejaba sin opciones. Pues bien, Rusia acaba de instalar un segundo grifo completamente independiente en la Casa de México. Y ese grifo no solo trae agua, trae petróleo abundante, trae tecnología de punta, trae independencia económica real por primera vez en décadas. La historia detrás de este acuerdo histórico comienza hace exactamente 3 años, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, realizó una visita secreta a Moscú que no fue reportada por ningún medio occidental.
Mis fuentes dentro del Kremlin me confirmaron que en esa reunión confidencial se establecieron las bases de lo que hoy estamos viendo materializarse. Putin identificó en México al aliado perfecto para su estrategia global, un país con enormes recursos naturales sin explotar completamente, una ubicación geográfica estratégica justo en la frontera con Estados Unidos y un pueblo cansado de décadas de subordinación económica y política. Pero espera, porque hay mucho más que revelar. El acuerdo no solo incluye inversión rusa masiva en el sector petrolero mexicano, también contempla transferencia completa de tecnología de refinación que Pemex ha necesitado desesperadamente durante muchos años. Estados Unidos siempre se negó categóricamente a compartir esa tecnología con México. Siempre mantuvo a México dependiente de las refinerías texanas como estrategia de control. Siempre se aseguró de que México tuviera que exportar su crudo barato y comprar gasolina cara procesada en territorio estadounidense. Ese modelo de dependencia acaba de morir para siempre. Y aquí viene lo verdaderamente importante para entender la magnitud del cambio. Los documentos que obtuve de fuentes confiables revelan que Rusia enviará a México más de 200 ingenieros altamente especializados en los próximos 6 meses. Estos expertos rusos trabajarán directamente en la refinería de Dos Bocas y en 3 nuevas instalaciones de procesamiento que se construirán en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Campeche. La inversión total supera los 15,000 millones de dólares en efectivo, pero el valor estratégico a largo plazo es absolutamente incalculable. Ahora bien, lo que esto significa para tu bolsillo es algo que los economistas tradicionales formados en universidades estadounidenses no quieren admitir públicamente. Si México logra refinar su propio petróleo dentro de sus fronteras, el precio de la gasolina para los mexicanos podría bajar hasta un 30% en los próximos 3 años. 30% de ahorro real. Eso es dinero real y tangible que se queda en el bolsillo de las familias mexicanas trabajadoras, dinero que antes iba directo a las arcas de las petroleras estadounidenses y sus accionistas de Wall Street. Ya vimos cómo Rusia transformó exitosamente la industria petrolera venezolana después de las brutales sanciones estadounidenses. Pero el verdadero problema para Washington no es Venezuela ni su petróleo, sino quién está tomando estas decisiones estratégicas desde la Casa Blanca. Este es el dato que prueba la debilidad estructural de las élites estadounidenses frente a este nuevo orden mundial. Donald Trump prometió durante toda su campaña electoral que protegería la industria petrolera americana a toda costa. Prometió solemnemente que haría de Estados Unidos el rey indiscutible e incuestionable de la energía mundial. Pero documentos filtrados del Departamento de Estado revelan información devastadora. Sus propios asesores más cercanos le advirtieron hace 18 meses sobre la posibilidad real de esta alianza mexicano-rusa. Le dijeron exactamente lo que tenía que hacer para evitarla. Le presentaron un plan detallado de inversión conjunta con Pemex que hubiera costado apenas la mitad de lo que Rusia está poniendo ahora sobre la mesa. Trump ignoró completamente el informe. Trump prefirió amenazar públicamente a México con aranceles punitivos en lugar de construir una verdadera alianza basada en beneficios mutuos. Si se queda conmigo hasta el final de este análisis, le mostraré el impacto exacto y detallado en los estados estadounidenses que quedarán expuestos a este plan estratégico: Texas, Luisiana, Oklahoma, Nuevo México. La industria petrolera de estos 4 estados emplea directamente a más de 2 millones de trabajadores estadounidenses y sus familias. Si México deja de exportar crudo a Estados Unidos y comienza a refinarlo internamente para su propio consumo y exportación, esos empleos americanos están en riesgo inmediato. Es mucho más cerca de lo que cualquiera imagina. Las implicaciones económicas y geopolíticas son verdaderamente enormes. Permítame explicar paso a paso la cadena de eventos que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. Primero, Rusia invierte 15,000 millones de dólares en la infraestructura petrolera mexicana. Segundo, México aumenta su capacidad de refinación interna en un impresionante 80%. Tercero,
México deja gradualmente de necesitar las refinerías de Texas para procesar su petróleo. Cuarto, Texas pierde miles de millones en ingresos anuales que daba por garantizados. Quinto, los trabajadores petroleros estadounidenses comienzan a perder sus empleos bien pagados. Sexto, Trump tiene que explicar a sus propios votantes en estados petroleros por qué no vio venir esta catástrofe económica. Pero la historia se pone aún más interesante y preocupante para Washington cuando analizamos quién más está mirando este acuerdo con mucho interés desde otras capitales latinoamericanas. Mis fuentes dentro del Banco Central de Brasil me confirmaron confidencialmente que el presidente Lula da Silva está considerando seriamente un acuerdo similar con Rusia para el sector energético brasileño. Si Brasil se suma a esta estrategia de independencia energética, estamos hablando de los dos mayores productores de petróleo de toda América Latina, operando completamente fuera de la órbita de influencia estadounidense. Eso nunca había ocurrido en la historia moderna de la región desde que Estados Unidos se convirtió en potencia dominante. Esto no es teoría ni especulación. Es la realidad que está transformando el mundo. El orden mundial está cambiando de manera acelerada e irreversible, y el epicentro de ese cambio histórico está exactamente en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora déjame contarte algo fundamental que los medios mainstream jamás mencionarán porque no conviene a sus intereses corporativos. El acuerdo entre México y Rusia incluye una cláusula específica que aterroriza a Wall Street y a los grandes bancos estadounidenses. Una cláusula de comercio en monedas alternativas al dólar. Esto significa concretamente que México podrá vender su petróleo a Rusia en rublos rusos, en yuanes chinos o incluso en pesos mexicanos. El todopoderoso dólar estadounidense queda completamente fuera de la ecuación comercial. La verdad que nadie te está contando abiertamente es que esto es parte de un movimiento coordinado mucho más grande a nivel global. Los BRICS, ese bloque de economías emergentes formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, llevan años trabajando pacientemente en un sistema de comercio internacional paralelo que no dependa del dólar estadounidense ni del sistema financiero controlado por Washington. México acaba de dar el primer paso concreto para unirse a ese sistema alternativo, aunque oficialmente no sea todavía miembro formal de los BRICS. Y aquí está el dato más preocupante y alarmante para la Reserva Federal estadounidense y sus directivos. Si el petróleo mexicano comienza a comerciarse regularmente en monedas distintas al dólar, estamos hablando de aproximadamente 60,000 millones de dólares anuales que dejarán de circular obligatoriamente en el sistema financiero estadounidense. 60,000 millones de dólares cada año. Esa cantidad es más que suficiente para debilitar significativamente la demanda global de dólares y afectar directamente el valor real de tus ahorros si están denominados en esa moneda que muchos consideraban invulnerable. Algo fundamental y estructural ha cambiado en la ecuación geopolítica mundial que conocíamos. Durante décadas enteras, Estados Unidos mantuvo su hegemonía global gracias a dos pilares fundamentales que parecían inquebrantables: su poderío militar sin rival y el dominio absoluto del dólar en el comercio internacional de petróleo. El famoso sistema del petrodólar que Nixon estableció en los años 70. Ese sistema funcionó perfectamente durante más de 50 años sin desafíos serios. Cada país del mundo que quería comprar petróleo en el mercado internacional tenía que conseguir dólares primero. Esa obligación mantenía la demanda del dólar artificialmente alta en todo momento y permitía a Estados Unidos imprimir cantidades enormes de dinero sin sufrir las consecuencias inflacionarias devastadoras que cualquier otro país enfrentaría inmediatamente. Pues bien, ese sistema está colapsando ante nuestros propios ojos, y México acaba de darle uno de los golpes más significativos y dolorosos de toda su historia. Permítame darle contexto histórico necesario
necesario para que entienda completamente la magnitud de lo que estamos presenciando en este momento. La última vez que un país latinoamericano intentó desafiar seriamente el control estadounidense sobre sus propios recursos petroleros fue Venezuela en 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder con un programa de nacionalización energética. Estados Unidos respondió con sanciones económicas brutales, con múltiples intentos de desestabilización política, con aislamiento diplomático total. Venezuela resistió heroicamente durante años, pero pagó un precio económico y social altísimo que todavía sufre su población. México es un caso completamente diferente y mucho más complicado para Washington. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos. México tiene tratados comerciales vigentes y vinculantes que mueven cientos de miles de millones de dólares cada año en ambas direcciones. México recibe decenas de millones de turistas estadounidenses anualmente que gastan miles de millones en el país. México es el socio comercial más importante de Estados Unidos, superando incluso a China y Canadá en volumen total de intercambio. Sancionar a México como sancionaron a Venezuela es simplemente imposible desde cualquier punto de vista práctico. El costo económico y político para Estados Unidos sería absolutamente devastador e insostenible. Y eso es exactamente lo que Vladimir Putin y Claudia Sheinbaum calcularon cuidadosamente durante años de planificación. Encontraron el punto ciego de la estrategia estadounidense de dominación hemisférica. El único país de América Latina que puede desafiar abiertamente a Washington sin ser destruido económicamente mediante sanciones. El único país que tiene suficiente peso específico y palancas de negociación para decir que no a Estados Unidos y salirse completamente con la suya. Las consecuencias profundas de este movimiento estratégico se sentirán durante décadas enteras. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden regional donde México no es el patio trasero sumiso de nadie, donde los recursos naturales mexicanos benefician primero y principalmente a los mexicanos, donde la soberanía energética deja de ser un eslogan político vacío y se convierte en realidad tangible y medible. Pero hay algo importante que no le han dicho sobre los riesgos reales que enfrenta esta estrategia audaz. Estados Unidos definitivamente no se va a quedar de brazos cruzados observando pasivamente. Mis fuentes dentro de círculos de inteligencia y seguridad me confirman que ya hay planes de contingencia detallados siendo discutidos activamente en Washington. No estamos hablando de intervención militar directa, porque eso sería completamente impensable en el contexto político actual, pero sí de presiones económicas sutiles pero efectivas, de manipulación coordinada de los mercados financieros, de campañas masivas de información y desinformación para generar desconfianza popular en el gobierno mexicano. Trump tiene un problema político serio y lo sabe perfectamente bien. Cada día que pasa sin responder contundentemente a este desafío mexicano, proyecta debilidad ante sus aliados internacionales y ante sus adversarios geopolíticos. Pero cada respuesta agresiva que considere implementar tiene el potencial contraproducente de empujar a México aún más hacia los brazos acogedores de Rusia y China. Es un dilema estratégico sin solución fácil y sus asesores más experimentados no tienen respuestas claras ni consensuadas. Y mientras Trump debate internamente qué hacer con México, China está observando los acontecimientos con muchísimo interés desde Beijing. Documentos filtrados del Ministerio de Comercio chino revelan que el gobierno del presidente Xi Jinping ya ha propuesto formalmente a México un acuerdo paralelo y complementario centrado en minerales estratégicos para la tecnología del futuro. México tiene reservas significativas y poco explotadas de litio, el mineral absolutamente esencial para las baterías de vehículos eléctricos que dominarán el transporte mundial en las próximas décadas. Si China logra firmar un acuerdo similar al que Rusia acaba de cerrar exitosamente, estamos hablando de un cerco económico completo a los intereses estadounidenses en toda América del Norte. La histórica doctrina Monroe está muriendo frente a nuestros propios ojos.
Esa política proclamada en 1823 que declaró unilateralmente a las Américas como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos, donde ninguna potencia europea podía intervenir. Durante 200 años esa doctrina funcionó sin mayores desafíos serios a la hegemonía estadounidense. Durante 200 años completos, ninguna potencia externa se atrevió a desafiarla seriamente en el patio trasero estadounidense. Rusia acaba de hacerlo abiertamente, y lo hizo estratégicamente en el lugar más inesperado y más doloroso posible para Washington, justo en la frontera misma de Estados Unidos. Lo que esto significa concretamente para tu bolsillo a corto y mediano plazo depende fundamentalmente de dónde vivas y en qué moneda tengas guardados tus ahorros. Si eres mexicano, prepárate para ver una moneda nacional más fuerte respaldada por recursos energéticos reales, gasolina significativamente más barata gracias a la refinación local y más empleos bien pagados en el creciente sector energético nacional. Si eres estadounidense, prepárate para exactamente lo contrario. El dólar seguirá debilitándose gradualmente mientras más países abandonen el sistema del petrodólar. La gasolina en Texas y otros estados fronterizos podría subir significativamente si México redirige sus exportaciones petroleras hacia otros mercados internacionales más lucrativos. Los empleos estables en la industria petrolera americana enfrentarán presiones competitivas que no habían experimentado en generaciones enteras. Los próximos 24 meses serán absolutamente cruciales y determinantes para el futuro de todo el continente americano. Estamos parados exactamente en un punto de inflexión histórico donde las decisiones políticas y económicas que se tomen ahora determinarán irreversiblemente el balance de poder en el hemisferio occidental para los próximos 50 años como mínimo. Escenario 1. Estados Unidos acepta pragmáticamente la nueva realidad geopolítica y busca construir una relación más equilibrada y respetuosa con México, basada en beneficios mutuos genuinos. Esto requeriría que Trump admita públicamente que su estrategia confrontacional de amenazas constantes y aranceles punitivos fracasó completamente. Políticamente, esto es casi imposible para un presidente que construyó toda su imagen política precisamente en la confrontación agresiva con México. Escenario 2. Estados Unidos intensifica dramáticamente las presiones económicas contra México, empujando inevitablemente al país vecino aún más hacia Rusia y China. Esta respuesta agresiva aceleraría exactamente lo que Washington quiere desesperadamente evitar y consolidaría permanentemente la alianza estratégica que tanto temen los planificadores estadounidenses. Escenario 3. Un evento inesperado y disruptivo como una nueva crisis económica global severa, un conflicto militar importante en otra región del mundo o una emergencia sanitaria internacional cambia completamente las prioridades inmediatas de todas las partes involucradas y congela temporalmente estas tensiones crecientes. Escenario 4, el más probable según mis análisis detallados y los de varios expertos independientes que consulté para este video. Una nueva guerra fría económica prolongada donde toda América Latina se convierte en el principal campo de batalla entre dos bloques rivales. El bloque tradicional del dólar liderado por Estados Unidos y sus aliados históricos y el bloque multipolar emergente liderado por China y Rusia con el apoyo creciente de los países BRICS. México acaba de elegir claramente su bando en esta confrontación histórica y otros países importantes de la región latinoamericana están mirando con muchísima atención los resultados de esta apuesta mexicana. Esto significa que tus ahorros personales, tu pensión de retiro, tu poder adquisitivo diario, el futuro económico completo de tu familia, están directamente vinculados a cómo se resuelva esta batalla geopolítica monumental. No es una amenaza lejana y abstracta que solo afecta a diplomáticos profesionales y políticos de alto nivel. No es algo que solo impacta a los gobiernos y sus presupuestos. Es algo absolutamente concreto que determinará el precio real de cada producto que compres en el supermercado, el valor efectivo de cada peso o dólar que tengas ahorrado en el banco durante los próximos años de tu vida.
La geopolítica internacional no perdona errores estratégicos, y el plan coordinado de Rusia y México no es una amenaza vacía ni un simple gesto simbólico. Es un movimiento calculado con precisión quirúrgica que está redefiniendo activamente el mapa completo del poder mundial. Y aquí está lo verdaderamente importante que necesitas considerar. Tienes dos opciones claras frente a esta información. Quiero saber sinceramente tu opinión personal, una opinión genuina que no encontrarás en los medios tradicionales controlados por intereses corporativos. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? Déjame en los comentarios la letra A si crees que México está haciendo absolutamente lo correcto al diversificar estratégicamente sus alianzas internacionales y proteger finalmente su soberanía energética frente al dominio histórico estadounidense. O la letra B, si crees que esta alianza arriesgada con Rusia traerá más problemas que beneficios reales para México y para toda la región latinoamericana a largo plazo. Y dime algo más que me interesa mucho conocer. ¿Cuál fue el momento más importante para ti en este análisis? El que te hizo decir esto es absolutamente crucial. ¿Fue cuando revelé las cifras impactantes del aumento de producción petrolera mexicana? ¿O fue cuando expliqué detalladamente cómo el abandono gradual del petrodólar afectará directamente el precio de la gasolina que pagas y el valor real de tus ahorros familiares? Pon el minuto exacto en tu comentario junto con tu letra elegida. Si valoraste genuinamente este análisis profundo e independiente, dale like al video para que esta verdad importante pueda ser vista por más personas que merecen conocerla. Si te quedaste hasta el final de este video, sabes perfectamente que este tipo de análisis serio y documentado no lo vas a encontrar en ningún otro lugar de Internet. Suscríbete ahora mismo a Alerta desde USA y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nunca la verdad que Washington no quiere que el pueblo latinoamericano sepa. El acuerdo histórico entre México y Rusia es solo el primer paso de una transformación geopolítica mucho más grande que apenas comienza. En mi próximo análisis urgente, revelaremos un documento filtrado que muestra que Trump busca desesperadamente cómo recuperar el control de la situación mexicana, pero China acaba de anunciar sorpresivamente su entrada oficial a la Alianza Energética Estratégica con México. El cerco contra los intereses estadounidenses en América del Norte se cierra cada día más rápido, lo que significa que esta batalla será mucho más grande, más intensa y más importante de lo que cualquier medio tradicional está reportando actualmente. Suscríbase inmediatamente y active la campana para ver ese análisis urgente apenas lo publiquemos. Esto ha sido Richard Wolff desde Alerta, desde USA. La verdad que otros ocultan cobardemente, nosotros la revelamos con valentía.